Natalia Massey, más conocida como Ecointensa, es abogada ambiental y una de las referentes más influyentes de la comunicación ambiental en redes sociales en la Argentina. Desde 2019 comparte en su Instagram consejos prácticos y contenido científico para vivir de forma más sustentable con una comunidad que ya supera los 130.000 seguidores. En 2022 publicó su primer libro, Una vida sustentable, donde invita a repensar hábitos cotidianos para cuidar el planeta desde lo doméstico. Además, combina su formación jurídica con su activismo para traducir leyes y temas complejos en lenguaje simple y accesible. También es columnista radial en el programa Pasaron Cosas, aquí en esta radio, el programa que conduce Ale Berco. Con un estilo cercano y sin filtros, Nati promueve una filosofía ambiental que va más allá del consumo, impulsando cambios reales en las prácticas diarias de miles de personas y además está haciendo un unipersonal. Vi ahí en sus redes otra que pasó a los escenarios. Estamos todos para el conchero. Bienvenida, Nati, o Ecointensa, o como te digo. Las dos cosas. Ya adopté Ecointensa también como parte de mi personalidad, así que respondo a Eco. Totalmente. ¿Eco? Sí, respondo. Y en el ámbito familiar también. No solo la gente que me conoció en redes, sino que ya llegó a casa el apodo. Bueno, y ahora estás también en el... vi que ibas a estar estuviste en el Paseo de la Plaza, en la sala Pablo Casals. Sí, estuve en Paseo de la Plaza. La verdad que fue una experiencia hermosa, muy linda. Hacía rato que viendo que muchos influencers o divulgadores hacían shows o espectáculos o llevaban el contenido de redes al teatro. Y decía, hey, yo me veo ahí. Como me parecía que era algo que podía suceder. Y sucedió. Así que... estuvo bueno, estuvo lindo. Vos estudiaste Derecho. Sí. ¿Pensando en hacer algo vinculado con el derecho ambiental o estudiaste Derecho porque estudiaste Derecho? Mira, mi mamá y mi papá los dos son abogados y yo no sabía que quería estudiar. En realidad de chica decía astronomía. Después pasé a sociología, ciencias políticas, porque la astronomía tenía mucha matemática, me di cuenta que no era por ahí. No estaba segura y lo único que decía es, pero abogada no voy a ser. Como sí o sí abogada sí, no, era porque... lo que sabías. Claro, porque no, porque mis papás son abogados y no me gustaba lo que yo creía que veía de lo... Bueno, cuestión que terminé estudiando Derecho, porque cuando llegó el momento, esas cosas que se le pasan a uno por la cabeza a los 17 años, no, bueno, que la salida laboral, que al final como abogada puedo hacer cualquier cosa, que de última después hago un posgrado en filosofía y en sociología, proyectás toda una carrera y un camino, nada, que después pasan cosas, ¿no? Y estudié Derecho más desde ese lugar, me gustaba lo social, me gustaban las ciencias sociales en general, y me crié en una casa muy... que hablaba de actualidad, que hablaba de política, que se discutía mucho en la sobremesa, entonces no me imaginaba estudiando algo como muy distinto al ámbito social. Y más o menos en quinto año de la carrera, en el último año, o en el anteúltimo año, me doy cuenta de que había algo que no me cerraba en lo que estaba estudiando. Yo no me considero una persona materialista o muy vinculada, muy apegada a los bienes materiales, al dinero. Y de repente dije, el derecho es cómo lidiar con problemas casi siempre vinculados con la plata. Los contratos, familia, sucesiones, ¿viste? Dije, ¿qué estoy haciendo estudiando esto? Si a mí no me interesa. Y ahí dije, me gustaría encontrar un sujeto de derecho que realmente se merezca que yo me dedique la vida a tratar de defenderlo. Y ahí se me vino la naturaleza como ese sujeto de derecho que en realidad en Argentina no está reconocido como tal, pero para mí internamente lo reconocí. Sí. O sea, en mi normativa interna estaba reconocido. Y me puse a averiguar, yo hablo, Ingrid, vos cortame. No, este es un espacio en donde cada una habla lo que quiere. Y si yo tengo algo para preguntarte y te voy a preguntar algo en el medio, y es tu vínculo con la naturaleza. ¿Vos tenías un vínculo con la naturaleza previo, digamos, a esta especie de iluminación que tuviste en cuarto año de la carrera? Sí, pero nada, no sé. Fuera de lo común. Fuera de lo común, no. A ver, yo me crié en el conurbano, en Lanús, que creo que eso ya de movida, muchas veces a quienes no somos de capital nos permite tener como un contacto con el jardín de la casa, con cosas que... tener básicamente una casa con jardín. Una casa con jardín. Que me parece que en la ciudad autónoma es más complicado eso. Y yo tengo mi recuerdo de naturaleza de chiquita, levantar las piedras, las lajas en la casa de mi abuelo y buscar los bichos bolita, agarrar sapos, que él me enseñara a agarrar los sapos y hacerle caricita en la pancita, como desde ese lugar capaz un vínculo. Y después escapadas al campo de unos tíos de mi mamá, que no sé, habremos ido varias veces cuando yo era chiquita, y ahí el vínculo
con los caballos, las gallinas, los chanchos, la anécdota de los pavos reales corriéndome, yo teniendo 2 años y escapando de los pavos. Pero no es que yo era una defensora o que de repente veía a alguien comiendo un asado y me ponía a llorar, o sea, no venía por ese lado. De hecho, no tuve mascota hasta grande. Pero algo pasó, o sea, en esa búsqueda algo pasó que identifiqué a la naturaleza como quiero protegerla, por decirlo de alguna manera, y dije, bueno, voy a hacer derecho ambiental. Y cuando me puse a averiguar, en mi facultad era una materia optativa de las últimas, y me puse a averiguar y todo lo que había vinculado con el derecho ambiental estaba muy orientado a cómo hacer que las empresas puedan seguir haciendo lo que estaban haciendo en el marco de la ley. Y yo decía... Otra vez la plata. Claro, digo, pero al final esto es para defender a las empresas, no a la naturaleza. No me cerraba por ningún lado y quedó. Pero creo que como tantas otras cosas, estoy en un momento de la vida, creo, en el que entro a agarrar muchas herramientas de muchas épocas distintas y todo empieza a tener sentido. En ese momento quedó la idea del derecho ambiental y murió ahí, y yo entré a una defensoría contencioso administrativa y tributaria acá de la ciudad y empecé a trabajar con amparos habitacionales y de salud. Y entré ahí, y ese se convirtió en mi mundo jurídico, digamos. Y en algún momento volvió el derecho ambiental con otra forma, a través de la comunicación. Así que fue un poco ese el camino. Y vos, digamos, la palabra sustentable aparece muchas veces, y me da la impresión de que es una palabra muy vapuleada, ¿no? Como que tiene... La polisemia es digamos, si estás a favor del cuidado de la naturaleza, es una cosa, pero muchas veces se usa la palabra sustentable para cualquier cosa. Sí, la verdad es que sí, la vemos, la palabra sustentable, la palabra ecológico, eco-friendly, sostenible, cada vez aparecen más vidrieras, en más envases de cosmética o de productos de limpieza, y ahí creo que justamente el problema es que no hay mucha normativa que pueda decir... Hasta acá, sí, claro. Esto es sustentable, esto es sostenible, esto no. Que una persona haga o una marca haga un esfuerzo por reducir un poco su impacto ambiental no la convierte automáticamente en eco-friendly. Una marca sustentable. Exacto. Pero ahí lo que falta es, obviamente la empresa no se va a limitar de usar todas esas herramientas de marketing para convocar a un nicho ambiental que es cada vez mayor, y si falta normativa que lo regule, difícilmente entonces lo podamos frenar. Estamos hablando con Nati Macei, ecointensa, sobre medio ambiente, y me parece que ahora vamos a volver sobre lo sustentable y sobre lo que pasa con las empresas y la contaminación y la crisis climática y todo, pero no quiero dejar de hablar de un fenómeno que acaba de ocurrir hasta hace muy poquito acá en la Argentina, así de intensos e intensas somos, que tuvo que ver con el éxito del streaming de el CONICET y Smith Ocean, ¿no? Abajo en el talud de Mar del Plata, que es una locura. Es una locura, ¿no? Es una locura. A mí me avisó una amiga que es guardaparque, me dice, tenés que ver, quiero que tu próxima columna sea sobre esto. Y me manda un posteo, yo estaba preparando el show justamente, me manda un posteo, había un fondo negro y un globo azul brillante. Digo, no tengo idea de qué me estás hablando y estoy haciendo otra cosa, después me contás. Me dice, y me explica lo que era. Me dice, están haciendo una expedición en el fondo del mar argentino, en el cañón de Mar del Plata, y van a llegar hasta los 4.000 metros de profundidad. Y me decía, hay 2.000 personas viéndolo en vivo. Era un montón, 2.000 personas. Ya 2.000 personas era una barbaridad. Sí. De hecho, ellos contaron que esperaban 230, ponele. Eso se desbocó absolutamente, y con el correr de los días, y gracias también a que uno se iba entusiasmando, una se iba entusiasmando y subíamos cosas a las redes, cada vez había más gente y llegaron a ver 80.000 personas que he visto, pero tal vez los números dicen otra cosa. Y es re interesante ese fenómeno, porque desde la perspectiva de la educación ambiental hay una frase que dice, no se puede defender ni proteger lo que no se conoce. Exacto. Y me parece muy lindo esto, porque al fin y al cabo es mostrar y dar a conocer todo ese mundo que está tan en riesgo y tan en peligro, y en algún punto genera conciencia, genera una empatía, genera también, un nivel de educación. Hay gente, vos ves el chat y yo me muero de risa porque de repente el otro día estaban sacando un animalito marino, un bichito, que era como una palmerita, parecía un alga realmente, y la gente decía fuerza palmerín porque la pinza lo iba agarrando y pasaban cosas en el medio, y alguien decía, ¿pero es una planta o es un animal? Y otros contestaban,
es un animal, ya explicaron muchas veces que a esa profundidad no pueden haber plantas porque falta la luz. Y digo, si bien tal vez la forma de explicarlo es un poco violenta, no es necesario, digo, al fin y al cabo es la estructura que hoy se maneja para discutir en redes, pero por lo menos sobre temas científicos, como que me pareció, bueno, un valorcito ahí. Sí, sí, es una revalorización de varias cuestiones. Por un lado, esto que vos decís, bueno, no se puede defender lo que no se conoce. Estamos defendiendo especies que están en extinción, estamos defendiendo el suelo argentino y estamos defendiendo la ciencia, ¿no? Totalmente. Porque estamos viendo ahí un grupo de, no me acuerdo, 24 nerds, porque además todos ñoños, uno que se dedica a las anémonas, otro que se dedica a los corales, o sea, tenés que dedicarte, ¿no? Sí, a sí, eso. sí. Explicando en vivo a la gente qué son esos bichitos. Sí, algo que escuché mucho era, fíjense cómo moviliza escuchar a las personas hablar de algo con pasión, ¿no? Y como la pasión puesta en la ciencia hace que haya un montón de infancias que estén pensando, ¿cómo puedo hacer yo para estar en un barco así, para estudiar eso? Veía que de hecho se generaron materiales para las escuelas para que las nenas, los nenes en las casas puedan ir dibujando lo que ven en la transmisión, poniendo si tiene ojos, si no tiene ojos, si estaba en el fondo, si estaba flotando. Ese acercamiento con la ciencia me parece muy valioso en este contexto que vos planteás de estamos teniendo nuestros dirigentes diciendo que los científicos por poco no sirven para nada o que son unos chorros, unos ladrones. Bueno, de repente tenemos una narrativa opuesta a eso. Y exitosa además, ¿no? Y exitosa, sí. Y todo esto también en el contexto de un mar argentino en peligro por justamente el riesgo de que sea explotado para tratar de encontrar y sacar petróleo, profundizando el modelo el modelo extractivista y de consumo y de apego a los combustibles fósiles, que es algo que ya sabemos que a nivel mundial se está yendo en la otra dirección. Y acá seguimos insistiendo con que queremos encontrar petróleo como si fuera 1950 y así salvarnos. Entonces, nada, me parece que en este sentido, ver lo que hay debajo del mar y lo que se pone en riesgo cuando pensamos en la exploración sísmica, en el bombardeo ese sonoro para buscar y en palabras de la oposición, la oposición no, yo estoy opuesta a ellos, pero soy el oficialismo, lo que hay que reventar, ¿no? Lo que hay que reventar para hacernos millonarios, para ser un país rico. Entonces creo que aporta mucho esto. Estamos hablando hace un ratito nada más de la importancia que tuvo este streaming de abajo del mar. Y yo pensaba, vos decías, un gobierno que es extractivista, que quiere explotar el mar, que sigue buscando petróleo, que cuando todo el mundo, bueno, o parte del mundo va hacia otro lado, y también estamos frente a un gobierno y un mundo, ¿no? Hay muchos dirigentes importantes del mundo que niegan el cambio climático, que a mí me gusta decir crisis climática, porque me parece que no es, o sea, es mucho más que un cambio, ¿no? Nos trae... ¿Cómo se pelea contra eso desde la narrativa? ¿Qué podemos contar más allá de lo que estamos viendo, ¿no? Terremotos, tsunami, calor en invierno, frío en verano, etcétera. Creo que, bueno, es un desafío grande porque la verdad es que hasta hace algunos años el negacionismo climático era algo muy que sucedía por abajo de la alfombra, como muchos de los monstruos que salieron en este tiempo, ¿no? Entonces no le dábamos mayor importancia desde la comunicación a generar narrativas que desmientan o que refuercen el por qué el cambio climático es verdad. Entonces lo dábamos por sentado, a lo sumo explicábamos en algún contexto, yo iba a dar una charla y decía, bueno, estamos viviendo una triple crisis planetaria, tiene estas características, no explicaba por qué es verdad esto que estoy diciendo. Más o menos en el 2023, en febrero, yo empecé a ver como con mucha más fuerza en redes sociales la presencia de estos discursos que no entendía de dónde salían. Tal vez me acuerdo que había habido una ola de calor muy muy fuerte, porque les digo, febrero 2023, durante enero había un calor insoportable y de repente en febrero vino una ola polar, por poco, las temperaturas más bajas en febrero en los últimos 60 años. Y eso también era consecuencia del cambio climático, esos picos. Entonces hice un posteo hablando sobre este tema y me acuerdo que la cantidad de comentarios abajo diciendo el cambio climático no existe, esto es geoingeniería, es manipulación climática, mejor hablar de los reciclables, que eso sí es cierto y eso sí sirve. Ah, no sabía de esa interna. Grietas. Todo está agrietado. Sí, no, pero esa no me la esperaba. Sí. De cambio climático no hables. Yo digo, ¿qué está pasando? Y ahí sí contesté un poco, porque dije, esto es rarísimo. Claro, después, meses más tarde, todo se profundiza
porque empieza a estar avalado desde sectores del poder, políticos, claro. del poder. Y la consecuencia que eso tuvo fue que el año pasado, yo lo viví como más en persona, porque nunca me había sucedido, fui a participar de un panel sobre, en ese caso era sobre derechos del consumidor en muchos ámbitos, y a mí me tocaba hablar desde la perspectiva ambiental y cambio climático, y cuando termino de hablar, se me acerca una persona, un varón, y me dice, te estuve escuchando, no me dijo estuvo bueno, te estuve escuchando, me dice, yo me quedo, bueno, gracias, y me dice, lo del cambio climático no es así, me dice, yo te puedo mandar información de cómo es... Sí, climático. Así, en persona. Y dije, qué loco, esto nunca me había sucedido, que alguien se atreva, porque en redes todas somos muy pillas, pero en persona que te vengan a decir el cambio climático no existe. Y yo lo dejo hablar un momento y en un momento le digo, no estoy de acuerdo, no me interesa para nada lo que me estás planteando, me voy a ir. Y me quería como sostener ahí. Yo dije, no voy a seguir entregándole la energía a este sujeto, y me retiré porque también creo que en esto que vos preguntabas antes, hay que saber qué luchas dar y cuáles no. Claro. ¿Dónde puede entrar ahí la semillita de la conciencia y de la ciencia además? ¿Y dónde no? ¿Dónde se repiten discursos vacíos y nada más? Y en ese sentido, cuando vemos que puede haber un terreno fértil y que simplemente del otro lado hay desconocimiento y no una cabeza conspiranoica terraplanista en la que no entra un dato, ahí lo que se puede plantear es tratar de establecer este vínculo que existe entre todos los fenómenos que vos mencionaste, porque dijiste terremotos, inundaciones, ola polar, y desde los medios hegemónicos se comunican estas cosas como hechos aislados, claro. Como, che, qué tragedia. Cuando podemos ir un pasito antes, más atrás, y ver que todo eso está unido por una característica que son todas consecuencias del cambio climático, porque el cambio climático se manifiesta en forma de fenómenos climáticos extremos. No es que va a haber una tragedia nueva, un meteorito que rompa todo, o un monstruo que salga abajo de la Tierra, como si fuera una película de Hollywood, sino que todos los fenómenos climáticos que hemos vivido durante toda nuestra historia se vuelven cada vez más frecuentes, más violentos, con daños más severos. Entonces eso es lo que estamos viendo, y la proyección o ahí las mediciones son nuestra herramienta para demostrar que es verdad. Mirá, es cierto que hace 60 años hubo una ola de calor en enero, pero fíjate que ahora tenemos olas de calor todos los veranos. Entonces, en esas frecuencias que uno puede demostrar esto es cambio climático, y es porque estamos rompiendo el ecosistema. Y hay algo de la divulgación de estos fenómenos también que es difícil, porque lo que estás comunicando son catástrofes, estás comunicando cosas horribles. Entonces hay mucha gente que no quiere escuchar eso. No. Entonces están los negacionistas que son ideológicamente o que defienden el extractivismo o que lo niegan por intereses económicos, y después hay otra gente que no quiere escuchar que eso va a pasar porque no se quiere imaginar que eso es el futuro, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para no decir, bueno, no va, todos morir, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo decir eso sin decirlo? Sí, bueno, en me abrís dos puertitas. Una, recomiendo mucho la película No mires arriba o No miren arriba, Don't Look Up. Salió hace algunos años, yo la vi, para mí claramente hablaba de cambio climático, y cuando empiezo a mirar un poco me doy cuenta que mucha gente no lo había visto de esa manera, o sea, como que no era tan claro que estaba hablando sobre eso. Leonardo DiCaprio tuvo que salir a decir, estamos hablando del cambio climático. El meteorito es una metáfora del cambio climático, y está buena la peli porque muestra los distintos roles de influencers, famosos, el noticiero, los científicos, cómo cada quien reacciona ante la noticia de se va a acabar el mundo. La recomiendo por un lado, y por otro, esto que decías de las narrativas, yo este año me estuve metiendo un poco más en pensar la construcción de narrativas de futuro que no sean catastróficos. Por esto mismo que decís, porque si no solamente hablamos de lo malo que va a pasar, por un lado, a veces eso genera movimiento, pero por el otro, te deja como... ¿Y ahora qué hago? Yo individualmente además no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Digo, para tener una vida sustentable sí, algunas, vos lo contabas y vamos a hablar de eso, algunas cosas podemos hacer, pero contra los fenómenos climáticos extremos no podemos hacer nada. Totalmente. Y en ese sentido, esta propuesta de pensar narrativas no distópicas, lo que plantea es animarnos, por ejemplo, desde la ficción, a pensar cómo podría ser un futuro en el que vivamos en armonía con la Tierra. Entonces, ¿qué tendría que tener ese futuro? Tendría que tener ciudades con techos verdes, tendría que tener ciudades con manzanas gigantes, que no se transite con autos en el medio de todas las manzanas.
todas las personas tendríamos que tener huertas agroecológicas en nuestros balcones y en nuestras terrazas, tendríamos que recolectar agua de lluvia, o sea, pequeñas cosas que son cambios que vos dirás chiquitos, pero no tan chiquitos como dejar de usar cepillo de dientes de plástico por el de bambú, que es muy individual, pero que multiplicado por todas las casas, por todos los barrios, por todas las ciudades, realmente podría generar un cambio de adaptación al cambio climático y en algún punto también de mitigación de ese cambio climático para cada vez largar menos gases de efecto invernadero a la atmósfera, con una relación de menor dependencia de los combustibles fósiles, con una transición energética justa que no afecte a las comunidades para obtener ese litio que nos salve a unos pocos. Es muy complejo, porque cuando empezás a entrar en esos lugares siempre llegás a callejones sin salida. Claro. Pero animarse a pensarlo es el primer paso. Y a mí desde la narrativa de cómo comunicar en redes, que es un re desafío comunicar esto en redes sociales, porque cada vez las redes sociales están más vacías de contenido y cada vez se premian más los contenidos simples. Entonces querés hacer un video largo explicando algo y lo ven 8 personas. Y haces un video de 1 segundo mirando un caracol abajo del mar y lo ven 200.000. ¿Cuánto puedo comunicar con eso? Ahí hay un gran desafío. Y en relación con las cosas chiquitas, ¿no? Llamamos cosas chiquitas a esto que podemos hacer nosotras en nuestras casas. Vos, por ejemplo, decís, bueno, hay que separar la basura, y decís, no, y no me vengan con que después todo se mezcla. Sí. Pero no es verdad que después todo se mezcla. Te pregunto desde el absoluto sentido común. ¿Qué sentido tiene? Que no, tiene sentido porque detrás de... Es muy difícil hablarlo como en general porque Argentina es muy grande y la gestión de residuos depende de cada municipio. Claro. Entonces generalizar es casi imposible, pero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires algo que sucede es que está el mito muy muy arraigado de que todo se mezcla. Y la verdad es que no, porque de hecho los containers a donde se tiran los reciclables y los containers a donde se tira la basura, los tachos grises y verdes, tienen distinta tecnología y no pueden ser levantados por los mismos camiones. Con lo cual, el camión que levanta los reciclables no es el camión que levanta la basura. Y además hay un montón de cooperativas que trabajan, de recuperadores y recuperadoras urbanas, que trabajan gestionando esos residuos. Entonces algo que siempre planteamos del ambientalismo es eso que tiramos a la basura en realidad es un recurso y hay personas que trabajan con ese recurso, con ese residuo que se convierte en dinero. Cosa que también está cada vez peor porque se habilitó la importación de cartón, por ejemplo, entonces bajó mucho el precio del cartón en el mercado del reciclaje, todo esto que impacta muchísimo a ese sector, pero digo, como actividad funciona, sirve y además nosotras al separar los residuos en nuestras casas facilitamos muchísimo ese trabajo posteriormente, ¿no? El que se hace en las plantas de reciclaje. Ahora, hace falta una campaña que no existe para explicarle a la gente específicamente cómo se separa la basura. Porque es eso, en lugares donde efectivamente hay 2 tachos, soy el meme de ir con algo y no saber nunca en qué tacho va y finalmente lo tirás en el tacho donde va todo, porque nunca supiste en cuál de los 2 tenías que tirar qué. Te soy sincera, lo mejor que se podría hacer para una gestión adecuada de los residuos y una separación correcta de los residuos es que cada quien se lleve sus cositas y lo pueda gestionar en su casa. ¿Por qué? Porque limpios y secos no son basura, dice la frase, y la verdad es que una botella de gaseosa, que le queda algo de gaseosa adentro y que no la lavamos y la tiramos en un tacho de plásticos, después es más complicado el reciclaje cuando llega a la planta. En cambio, si vos te la llevas a tu casa, la enjuagás 1 segundo y la pones con los plásticos y la llevas al tacho de reciclables, a la campana verde, por ejemplo, y asegurás mejor su gestión. Cuando vos tirás en un tacho de los que están en las plazas, en el subte, pasa esto. Vos con toda la mejor voluntad del mundo tirás el plástico en donde dice plásticos. Pero el que vino atrás tuyo tiró la yerba y ya está. No sirve más ya no sirve más o complica mucho la gestión después. Entonces, en realidad, falta educación ambiental claramente, que nos expliquen cómo hacerlo. Falta que se mejore la forma de gestionar esos residuos en la vía pública o en los espacios públicos y también como más involucramiento por parte de los ciudadanos. Decir, bueno, tal vez tengo que llevarme lo que consumo y lo tengo que poder gestionar en mi casa. Es parte de mi responsabilidad, vamos a decir. Estamos charlando con Nati Macei, conocida como Ecointensa en Instagram. ¿Tenés próximos shows? Todavía no hay fecha, hubo una fecha el 2 de agosto que fue la prueba. El show se llama Ecointensa, una ambientalista imperfecta, que ambientalista imperfecta es un término que nos representa a quienes tratamos de tener una vida sustentable, sostenible en la ciudad y que nos encontramos con
miles de obstáculos que en realidad lo que hacen es demostrarnos que es imposible ser perfecto y no impactar. Entonces, un poco es la idea comunicar eso, reírnos. Es un show que tiene como una parte bastante cómica y otra más de educación. Reírnos de todas esas contradicciones y de lo difícil que es. Y salió muy lindo, la verdad es que salió muy linda la función del 2 de agosto y estoy a la espera de ver qué pasa, si surge alguna otra. Ojalá que sí, porque tuvo buena repercusión. Estamos hablando obviamente de qué podemos hacer, y yo pensaba, además todo lo que podemos hacer se choca, a veces pensamos, bueno, entonces no hagamos nada porque finalmente las empresas, que son las principales responsables de la contaminación y de la crisis climática y demás, no van a cambiar sus formas de extraer ni de contaminar, ¿no? Y quedamos en la inacción. Claro, sí. ¿No? Como que bueno, entonces al final es todo un bajón, una catástrofe. Chao. Sí, es un riesgo en el que... Voy a seguir usando plástico. Sí, es un razonamiento que pasa por la cabeza de un montón de gente y que también es entendible, porque es cierto que a vos te digan, tenés que hacer todos estos esfuerzos, ¿no? Todos estos cambios en tu vida cotidiana, separar residuos, hacer compost, dejar de comer carne o reducir al máximo tu consumo de carne, no consumir derivados de animales por el impacto que tiene la industria ganadera y en la expansión, ¿no?, de la frontera agropecuaria, que se lleva puestos bosques nativos, se lleva puestos humedales. Cuando te pones a mirar, no comprarte ropa nueva por el impacto ambiental de la moda, entonces siempre tratar de comprar ropa usada o cuidar lo que uno tiene. Yo este vestido que tengo puesto en este momento lo tengo, les puedo explicar la cantidad de años, 15 mínimo 15 años. Y es como, bueno, cuidar porque el mejor residuo es el que no se genera, lo más sustentable o sostenible es lo que ya tenemos en casa. Claro, es una serie de mandatos que en un momento decís, uy, todo este esfuerzo en un contexto en el que quienes realmente tienen el poder no están haciendo nada para cuidar el planeta. No solo nada, están haciendo todo lo contrario. Todo lo contrario. Y como decías, no es solo acá en Argentina, sino a nivel global. ¿Qué hacemos para sostener este discurso desde el ambientalismo y seguir fomentando la toma de conciencia? Por un lado, sí bajar la exigencia y entender que hay responsabilidad en todas las personas que habitamos la Tierra, pero no en la misma medida. Y que no podemos echarle la culpa al cambio climático en la misma medida a una persona, individuo de a pie, que a un presidente o que a la CEO de una empresa. Multinacional que sí. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que a mí me parece importante de ese cambio individual? Yo considero el cambio individual como parte del cambio colectivo, tal vez porque fue el camino que realicé y que me atravesó, que fue darme cuenta que había una crisis climática, entender que desde los espacios de poder no se estaba haciendo nada al respecto, esto habrá sido 2019, y decir algo tengo que hacer y empezar por casa, como dice la frase, ¿no? Empezar por casa y empezar a generar todos estos hábitos que les contaba recién, hasta que en un momento hubo una marcha por el clima acá en Argentina. Era la segunda marcha por el clima. Y dije, voy a ir. Empecé a buscar con quién, nadie me acompañaba. Y dije, bueno, tengo que ir porque yo estoy todo el tiempo rompiéndome la cabeza para cambiar las cosas y para contaminar menos, para dañar menos al planeta. O sea que esa marcha a mí me representa, me convoca. Y por eso siento como que mi paso de lo individual a lo colectivo tuvo mucho que... O sea, no podría haber llegado tal vez a lo colectivo si no hubiera hecho mi pasito por lo individual. Si no hubiera sentido, hago todo este esfuerzo, quiero que el resto también lo haga. Entonces quiero ir al Congreso y demandarle, exigirle a los legisladores, a las legisladoras y al presidente y a todos los que puedan tomar decisiones que hagan algo al respecto. Y por otro lado, también en cuanto a cómo impacta lo individual, las personas consumimos constantemente cosas. Tomamos café a la mañana, mate, almorzamos, elegimos a dónde comprar nuestros productos de higiene personal, nuestros alimentos, y todas esas decisiones de consumo implican dinero. Y ese dinero que sacamos de nuestros bolsillos financia proyectos. Y con ese financiamiento nosotros estamos apoyando un modelo u otro. Podemos apoyar un modelo que implique que una multinacional a la que le compro absolutamente todo se lleve la plata a otro lado, o puedo apoyar un proyecto local e ir a los mercados, a las ferias, a los comercios locales del barrio, y de esa manera no solamente podemos pensar en un consumo más consciente y responsable en términos ambientales porque comemos menos plástico, digamos, alimentos que no vienen envueltos en plásticos o sin agrotóxicos y pesticidas,
sino que además estamos desde lo social también sosteniendo las personas que viven cerca nuestro. Creo que en ese sentido yo lo siento como muy completo el pensar en vivir una vida más sostenible, porque no es solo ambiental, es como que abarca todas esas otras aristas. ¿Cómo hacemos con la brecha que hay? Hay brecha de género además en el impacto ambiental, obviamente, Sí. para variar, y hay además una brecha social, ¿no? Vos decís, por supuesto, porque esto, digamos, el impacto ambiental afecta más a las mujeres y a los pobres, es así, Sí. a la gente pobre, Sí. no hay mucha vuelta sobre eso. Entonces, esta idea de concientizar también a veces es vista como algo muy snob, ¿no? Claro, totalmente. Como que bueno, vos podés, porque bueno, vos podés no comer carne, vos podés no comer ultraprocesado, vos podés irte tener tiempo, irte a la feria, comprar el agroecológico, no sé qué, el shampoo, bla, bla, Sí. bla. Pero la verdad es que hay muchas cosas de esas que son más baratas Sí. que lo que compras en un supermercado o que el shampoo de una multinacional que viene en plástico y que es una porquería. Totalmente. Hay muchos mitos, esto que decís es así, que nos corren tal vez por izquierda diciéndonos ustedes si les puede importar esto porque tienen todas las necesidades básicas resueltas, o ocúpense de problemas reales como la pobreza, indignate por la pobreza, eso me lo dicen mucho cuando yo me indigno por temas ambientales, ¿no? Sí, Por sí, los yo me indigno glaciares, por claro, todo, claro. claro. Me indigno por todo, tengo el indignómetro, pero muy amplio, no hay ningún problema con eso. Y cuesta entender a veces que están tan vinculados, Claro. esto que decías vos, ¿no? Como los principales damnificados por la crisis climática son los sectores populares porque son los que menos recursos tienen para, y siempre doy este ejemplo, si hay un terremoto o hay una inundación, que es algo que nos pasa a nosotros, si hay una inundación y muchísimas personas pierden sus bienes materiales, sus casas, quienes más fácil van a poder recuperarse de eso son quienes tienen recursos económicos. Uh-huh. La persona que no y pierde su casa, ¿cuánto tiempo puede tardar en recuperarse de eso? Y en esa misma línea pasa con las mujeres y con los niños, ¿no? Como siempre cayéndonos un poco del mapa, somos quienes después pagamos más las consecuencias del cambio climático y de las catástrofes climáticas. Y hay otro dato de género dentro del ambientalismo que a mí me parece que es muy interesante, que es que si vos te fijas en mi cuenta de Instagram, vos ves las estadísticas, el 85-90% de las personas que me siguen son mujeres. Lo mismo pasa con todas mis colegas que se dedican a esto, las siguen mayormente mujeres. Cuando vas a un panel, en el auditorio solemos ser todas mujeres, las defensoras de la tierra en los territorios suelen ser mujeres, pero fíjate que los espacios de liderazgo, sobre todo en Porteñolandia, los ocupan varones. No me sorprende. El dato que a nadie sorprende. Claro, sí. Perdón, no me sorprende. No, es impresionante, pero es real. Y vos lo mirás y decís, ¿por qué? O sea, ¿por qué siguen ocupando esos espacios? ¿Qué pasa que los seguimos cediendo en algún punto? Como qué es lo que está tan arraigado en nosotras que no nos ponemos a pelearlos, a lucharlos, pero al fin y al cabo los ves. El otro día hubo un conflicto alrededor de todo el tema de la explotación del mar argentino o no, a partir de esto del stream, y se generó una pelea en redes, no quiero decir muchos nombres para no quedar mal con nadie, pero terminó siendo todo un debate de varones a favor del extractivismo y después de varones convocados desde el ambientalismo para defender sus posturas, y decís, no había una mujer a la que llamar que pueda sostener esta discusión. Es que no se hay, ve que no están en las agendas de los productores. No hay. Solo esta pequeña acotación, porque vengo bastante movilizada. Me tomé 3 días de vacaciones de invierno y fui a Cataratas del Iguazú, hacía 40 años que no iba. Y me pareció, bueno, fue como ir por primera vez. Es una maravilla para quienes pueden ir, o sea, no se pierdan lo que es este país. Y la selva paranaense hoy es un 8% de lo que era, y hay más selva del lado argentino que del lado brasileño, pero esto tiene que ver con la explotación. Y lo que está pasando ahí es una catástrofe. Y lo que está pasando además con la falta de financiamiento de los parques nacionales es una catástrofe, porque lo que hay ahí es una maravilla y es un pulmón para el mundo. Sí. Bueno, nada, viene muy impresionada con eso, y con las especies y con la flora, con las plantas y la selva y todo eso, y con todas las explicaciones de las personas que viven ahí y de los riesgos que se corren permanentemente de lo que puede pasar, no solo con las cataratas, sino con la selva y con lo que eso implica, ¿no? Sí, lamentablemente me parece que no somos conscientes como sociedad del valor que tiene lo que aún conservamos. Argentina es
acreedor climático. Esto quiere decir que nosotros emitimos gases de efecto invernadero igual que otros países, pero tenemos un nivel de biodiversidad, un nivel de conservación de bosques, de selvas, que hace que absorbamos muchos gases de efecto invernadero también. Todo eso, si pudiera traducirse a números, en términos económicos, podríamos darnos cuenta de que en realidad le damos un beneficio a todo el planeta. Y que por lo tanto muchos de los que han emitido gases de efecto invernadero y han contaminado durante toda la historia, nos deben a nosotros toda esa contaminación que generaron, todo lo que se enriquecieron a costa del extractivismo de América Latina puntualmente, bueno, y también de África. Si eso se pudiera poner en números, la historia sería otra. Pero como hoy en día los grandes conflictos que existen a nivel internacional tienen que ver con esa negociación de financiamiento, de plata, de yo te doy, vos me das, la deuda externa y todo este embrollo, como no lo estamos logrando, hoy todo se traduce a ese pedazo de selva podría darnos más plata si la convertimos en un hotel. Listo, ya está. Y así se van corriendo las fronteras, se va avanzando sobre la selva, sobre los humedales, sobre los bosques nativos, con leyes que a veces están y son deficientes, con leyes que nunca terminan de sancionarse, y con una ciudadanía cada vez más, lamentablemente, si bien hay grados de conciencia en algunos puntos vinculados con el ambientalismo mayor, al mismo tiempo este deseo, esta idea que se instaló de ganar en dólares y todos andar en Ferraris, parece mucho más fuerte que valorar lo que tenemos. Y mismo gente que vive en esas zonas, que no la ve, ahí sí no la ve. Y es como la promesa de que vas a ser millonario es más importante que todo ese ecosistema en el que te criaste, que lo amás, que sabes el valor que tiene, pero que no... Es como estar dormidos, es muy triste la verdad. Sí, estaría bueno que se despierten. Lo pienso cada vez que visito algún lugar de nuestro país que tiene, la verdad que eso, unas maravillas increíbles. No nos queda mucho tiempo, pero vos hablas también de lo que pasa con los glaciares, que son otra gran maravilla que también alimenta al mundo, y ahí están derritiéndose. Totalmente. Por falta de aplicación de las leyes. Totalmente, y entender que no es que son solamente, porque vos decís esto, que son una maravilla y son bellos, absolutamente, pero además de ellos cumplen un rol ecosistémico muy importante que nos hace bien a los seres humanos, a las personas que vivimos acá en Argentina, a los animales. No es solamente la foto y no es solamente el turismo de entretenimiento, sino que hoy en día Parques Nacionales, desde varios años, tiene un rol educativo muy importante y tiene que ver con la preservación de todos estos espacios para las generaciones futuras, para que tengan más o menos los mismos derechos que tenemos quienes vivimos hoy acá, de poder disfrutar de ese ambiente sano, pero también de poder tener reservas de agua dulce, de también poder tener pulmones que absorban gases de efecto invernadero y nos den más oxígeno. Entonces son cosas muy básicas, pero que las estamos perdiendo lamentablemente. Nos vamos con esta nota que tiene poco que ver con la narrativa de esperanza. Ecointensa. Pero bueno, a separar los residuos, que me quedo con eso. Ya aprendí. Y nada, a contemplar la naturaleza y tratar de cuidarla, me parece, ¿no? Sí. No hay mucho más. En la conexión con la naturaleza podemos tomar conciencia, así que cada momento que tengamos para entender que somos parte de ese todo va a ser muy valioso para que podamos construir narrativas más esperanzadoras. Muchísimas gracias por este rato acá en Ahora que nos escuchan. Nos vamos a escuchar.